Antes de entrar en detalle con el contenido de este video, debo decir que anoche estuve viendo el toque de queda, como generalmente lo hago de noche antes de dormir, y lamentablemente vi una actitud de las autoridades encargadas de hacer que el mismo se cumpla, la cual encontré innecesaria y muy lamentable, porque aunque yo no esté de acuerdo con algunas de las cosas que hacen algunos de los individuos que están detrás de los policías, en el momento de ellos firmar, que utilizan cierto tipo de, de refranes y cosas, no es menos cierto que el servicio que ellos dan en función de grabar lo que está sucediendo, pues eso reviste de transparencia la dinámica, o sea, y como se dice tantas cosas acerca de las autoridades, que yo oigo que dicen que hay macuteo, que cobran, que eso, para que sea transparente. Pues el trabajo que hacen esos jóvenes es importante, aunque yo no esté de acuerdo con el toque de queda como tal, pero el trabajo que ellos hacen de firmar el evento es importante. Por tal razón no veo necesario el por qué los policías deben de agredirlos y apresarlos y hacer lo que yo vi que ellos hicieron anoche. Muy lamentable, ojalá que eso no siga sucediendo. Ahora bien, con relación al contenido de este video, yo me voy a referir hoy al asunto este de la diferencia que hay entre lo aparente y lo diferente, y cómo muchas personas funcionamos sin tener la capacidad o el entendimiento o la voluntad de establecer esa diferencia o de entender esa diferencia. Habrán personas que cuando vean este video comiencen a oírlo, o por lo menos vean que yo estoy publicando este video, no les interese, precisamente porque eso está dentro del asunto este de la diferencia y la apariencia. Hay personas que tienen su forma de ver al mundo y necesariamente esa forma de ellos ver y entender las cosas no tienen que coincidir con la manera que yo la vea o no la vea o la diga a través de este video. Y por esa razón, todo aquel que rehúse verlo o oírlo, pues yo no puedo tener problemas con eso porque ese es su legítimo derecho y esas son cosas que tienen que suceder para que exista esa diferencia. Otra cosa es que también veo que pudieran existir personas que en cuanto a la situación de vida, de la forma de vida y a lo que se necesitaría para vivir, yo no quisiera vivir como viven ellos. Y no diría que lo que ellos digan o hagan sea un disparate, aunque sí pienso que habrían o pudieran existir algunos miembros de ese grupo que pudieran decir que lo que yo hago es un disparate o lo que yo digo es un disparate eso también es parte de la diferencia, y tampoco eso me alude, porque en ese sentido yo lo que haría y siempre hago es yo establecer esa diferencia, y esta diferencia que me ayuda a yo saber cómo yo vivo, si me gusta cómo vivo, cómo vive aquel, si me gusta cómo vive aquel, si me debe de interesar cómo vive aquel o me debe de interesar cómo vivo yo, y qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, luego que yo sé eso, eso me permite a cualquier rechazo, no darle la importancia que quizá le pudiera dar a alguien que no sepa establecer esa diferencia. Entonces, por eso yo desde hace mucho tiempo siempre me hice la pregunta y traté de entender cómo poder ser diferente. Y qué saber o cómo saber que se es diferente. Entonces, eso me ayuda en la dinámica diaria saber quién me rechaza y quién no me rechaza.
y qué yo debo de hacer con ese rechazo. Si debo de darle importancia, si no debo de darle importancia, si debo de aprender del mismo, que es lo que en realidad yo hago. Porque precisamente ese rechazo muchas veces lo genera el engaño, el arribismo, la manipulación, los intereses diferentes tipos, el elitismo y la tan mencionada, al menos de mi parte, dictadura intelectual. Que hay personas que creemos que lo único que tiene valor es lo que nosotros decimos, y lo que dice aquel no vale, no merita ni ser oído. Y en ese mismo tenor, usted va a encontrar que la mayoría de gente, incluyendo gente de la República Dominicana, porque como yo soy dominicano, cada vez que tengo que hacer este tipo de señalamiento, si el mismo tiene cierto parentesco con la idiosincrasia nuestra como dominicanos, entonces yo menciono a la República Dominicana. O sea, la mayoría de gente, incluyendo la República Dominicana, tiene la tendencia a no trabajar por una causa o por un proyecto que le beneficie ni al país ni a la colectividad. Y eso tiene su razón en el hecho de que la mayoría de gente siempre trabaja por un proyecto que lo beneficie a ellos, a su familia. Eso se ve por todos lados. En la República Dominicana eso es lo que más se ve. Y en ese grupo, entonces, se incluye a los políticos y a los funcionarios. Es una problemática que viene naciendo y viene desarrollándose de una manera tan vertiginosa que a veces que hasta da miedo, porque usted encuentra personas que utilizan un tipo de cinismo que en el momento dado que la vida no le esté ofreciendo lo que ellos consideran que debe conseguir, son las personas más solidarias que puede uno encontrarse. Y la forma como se expresan son tan cristalinas que en realidad uno no desarrolla ningún tipo de problema en cuanto a creerle. En la República Dominicana yo vi una joven que ahora es una funcionaria del gobierno. No voy a mencionar su nombre porque no está mencionando el nombre de nadie. Si yo digo en términos genéricos, el que sepa de quién yo estoy hablando, pero una joven que va a la televisión todavía, y me parece que ella trabaja en el Congreso, que yo me pasé años oyéndola hablar de una manera tan... Lo único que hablar de la Biblia, hablar de la en contra de la Biblia y hablar en contra de las religiones. Usted tiene que ser responsable y saber cómo lo va a hablar, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad ni ver lo mismo. Y ahí es donde entra la diferencia aquella. Entonces usted no va a querer que una persona que cree en la Biblia de una manera sincera y honesta, y que cree en Dios de una manera sincera y honesta, va a venir a ofender a esa persona. Ahora, si es una persona que no cree en la Biblia, ni cree en ese tipo de cosas, sincera y honestamente, entonces es otra cosa. Es una persona que está manipulando, es un cínico, un demagogo. Pero no generalizar un vilipendio a una clase en particular, como yo oí que esa joven lo ha hecho. Pues, sin embargo, ahora ella está a la defensiva porque ella se ha expresado de una manera que ahora tiene que defenderse, porque esa expresión que ella tuvo, está diametralmente opuesto a quien ella vendía. Y así sucesivamente. Y si sigo mencionando por ahí, no terminaré hoy. Yo quiero terminar porque este video no se trata de eso. Esa es la dinámica humana, eso es parte de la dinámica humana. Y toda dinámica humana en cualquier punto de la tierra
tiene una cosa que se llama normas convencionales, normas. Y esas normas convencionales son las que nos permiten vivir en armonía, vivir en paz, a través de las leyes que se hacen, las costumbres y las tradiciones. Eso es lo que hace que nosotros podamos tener algo en común, cumplir con algo en común. Eso es lo que rompe la parte esta de la diferencia entre lo aparente y lo diferente, porque ahí, para cumplir con esa norma, no interviene lo aparente y lo diferente. Tanto lo aparente como lo diferente tiene que tener, tiene que cumplir con esas reglas. De no hacerlo, entonces, es desviarse de las mismas. Por esa razón, yo voy a mencionar el libro que yo utilicé. Déjenme buscarlo. Este libro, Deviance and Control, Deviación y Control. Entonces, cuando una persona actúa de esa forma, se está desviando de esas normas. Y al desviarse de esas normas, está violando los principios que la generalidad necesita para su propia existencia. Entonces ahí entra el asunto de los estados. Y entra el factor de la inteligencia y la sabiduría. Entonces, para una persona violar esas normas y vivir una vida de apariencia, tiene que cumplir con esto que yo acabé de decir, con la sabiduría. Ahora, ¿qué es la inteligencia y qué es la sabiduría? La inteligencia no es más que ese volumen de información que nosotros acumulamos, que nos permite saber la naturaleza de muchas cosas, saber cómo comienzan y cómo terminan. Y como yo dije al principio, las cosas no son como se inician, sino como terminan. Entonces, esa partecita ahí se encarga la inteligencia de poder divulgarla. O sea, por eso es que los estados tienen su aparato de inteligencia. Y ese aparato de inteligencia es lo que va recopilando informaciones para que ese gobierno conozca todo lo que se da, tanto fuera como dentro del entorno. Eso es la inteligencia. Ahora, ¿dónde entra la sabiduría? Porque usted puede ser inteligente y no ser sabio. Y viceversa. Usted puede ser sabio y no ser inteligente. Porque la inteligencia es algo que usted adquiere a través de la investigación, etcétera, etcétera, de la información del caliezaje, etcétera, etcétera. Usted adquiere su inteligencia. La sabiduría no se adquiere así, porque la sabiduría es algo que la persona desarrolla, es algo que se convierte en innato, tanto en el comportamiento como en la funcionalidad de las personas. Entonces, ¿por qué yo digo que usted puede ser inteligente y no ser sabio? Bueno, porque la sabiduría interviene en cómo usted darle seguimiento a su inteligencia. Cómo usted lidiar con esa inteligencia, cómo usted se va a manejar. Ahí entra la sabiduría. El problema con la sabiduría es que hay sabidurías apropiadas y hay sabidurías no apropiadas. Entonces, las sabidurías apropiadas son esas sabidurías que se aplican
en favor de las normas, en favor de la colectividad, a través de esas virtudes. Y la sabiduría no apropiada son esas que sustentan el engaño, el arribismo, la manipulación, los intereses, el elitismo y esa dictadura intelectual. Entonces, cuando usted va navegando por un sendero que está contaminado por la sabiduría no apropiada, si usted no tiene la capacidad de poder identificar o establecer la diferencia entre la apariencia y la diferencia, entre lo aparente y lo diferente, se le va a hacer más difícil usted detectar esa sabiduría inapropiada. Entonces ahí es donde entra el hecho de que, como la mayoría de gente trabaja para un proyecto personal o para su familia, personas que sepan identificar esa sabiduría inapropiada no va a ser del visto bueno de muchas gentes. Entonces, por esa razón es que yo no voy a decir que yo sea un santo. Yo lo que voy a decir es que yo he vivido dentro y fuera de la República Dominicana, y he vivido fuera de la República Dominicana por muchos años. Y esa estadía por 40 años, lo que me ha permitido a mí es aprender, no claudicar. Porque tanto dentro como fuera de la República Dominicana, yo siempre he tratado de estar del lado de la sabiduría apropiada, para que esas normas que nos atañen a todos, yo no tenga que funcionar como un desviado, por el hecho de yo querer estar del lado de esa mayoría que subrepticiamente, aunque a lo público no, se quiera o se amamante del engaño, del arribismo, de las manipulaciones, de los intereses, del elitismo y de la dictadura intelectual. Entonces, eso es lo que se está dando ahora, que muchas personas desconocen no saber identificar la diferencia entre inteligencia y sabiduría, y no saber desglosar la significación de la sabiduría al punto de que pueda identificar la diferencia entre la sabiduría apropiada y la sabiduría inapropiada, porque las dos vienen aforradas con el mismo forro, lo único que tienen un efecto diferente. Entonces, para usted detectar el efecto a tiempo, usted tiene que saber establecer esa diferencia entre lo que aparenta ser de lo que no es. Y por eso es que comencé diciendo que las cosas no son como se ven, pero mucho menos como se inician, sino como se terminan. Entonces, en ese intervalo es donde se tiene que introducir esa sabiduría virtuosa, esa sabiduría apropiada. ¿Cómo hacerlo? Para usted llegar a ese tipo de conocimiento, hay otra partecita que es importante saber detectar y saber diferenciar. Y es saber la significación de la bondad,
saber la significación de la empatía y saber diferenciarlas una de la otra. Porque a través de la bondad, fíjese bien, se introducen decepciones como los engaños, el arribismo, las manipulaciones, los intereses, el elitismo y la dictadura intelectual. A través de ese engaño que se esconde detrás de esa bondad. Un acto bondadoso. Oh, fulano tiene un dolor, déjame ayudar a fulano para que compre la medicina. Eso es algo bondadoso. Pero esa ayuda necesariamente no tiene que ser empática. Porque puede darse lo que en inglés se llama quid pro quo, o sea, esto por aquello. Que ese que le esté dando esa medicina, se le esté dando precisamente porque sabe que necesita su respaldo para él conseguir esta botella. Y se está valiendo del hecho de que usted tiene una necesidad. Es como un soborno. Como una manipulación. Mira, te voy a ayudar con esto para que vote por mí. Entonces es una bondad que no tiene nada que ver con empatía. Ahora, la empatía se siente en el alma. Eso es algo que sale del alma. Aunque usted no le dé la receta, usted siente el dolor en su ser. Usted lo sufra. Usted sienta que aunque esa persona no lo sepa, pero que usted en su parte íntima, en su íntima convicción, usted se dé cuenta de que usted se siente entristecido porque esa persona está dolida. Eso es empatía genuina. Entonces, cuando usted se debe establecer la diferencia entre esas dos acciones humanas, se le haría más difícil al sabio inapropiado introducir esos engaños y ese arribismo y ese tipo de cosas. Y por ende, cuando usted hable, usted no le va a hacer gracia y no le va a caer bien a mucha gente. Porque mucha gente en su subconsciente, el medio lo ha inducido a que piensen de esa manera. Eso es muy lamentable. Yo quise hacer este video basándome en eso porque en realidad yo entiendo que yo no tengo una plataforma que me permita comunicarme a una gran masa. Porque yo no soy de las personas que tienen el don de gustarle a muchas personas. Porque nosotros vivimos en una era en donde las personas no les interesa oír lo que les conviene oír para su integridad de persona, sino únicamente lo que quiere oír. Y generalmente lo que las personas quieren oír no son cosas que les convienen, porque las personas han perdido, la persona en su gran mayoría ha perdido el rumbo que nos conduce a poder llegar al peldaño donde se encuentra la ética humana, donde se encuentra la empatía, donde se encuentra la razón, donde se encuentra la honestidad. Porque tan pronto llegamos al primer peldaño donde se encuentra el engaño, el arribismo, las manipulaciones, los intereses, el elitismo y la dictadura intelectual, nos sentimos cómodos y creamos un estado de confort que nos impide trascender y llegar hasta donde está la ética humana. Porque a través
a través de esa transición hay que cumplir con algo que da brega, que es tortuoso, que es ese estoicismo. Ese estoicismo que muchos sabemos la significación, pero rechazamos la práctica. Voy a terminar hablando en primera persona en este sentido de las virtudes. Yo nunca le he hecho mal a nadie. Nunca he hecho algo que gravite contra la existencia de otra persona, ni directa ni indirectamente. Y no lo contemplo hacer. Y eso me hace a mí ser un ser virtuoso. Que he tenido momentos que he odiado, sí. Que me he emancipado de eso, por supuesto que sí. Ese ha sido mi mayor logro. Porque en algunos momentos de mi vida yo era hasta vengativo. Ya no. Porque la venganza no es más que una forma de uno igualarse al mal. De uno hacer lo que rechaza. Eso es la venganza. Entonces, si yo digo que la materia fecal no se come, yo no debo irme atrás de la puerta a comérmela. Oh. Y esa es la dinámica de vida que está de moda hoy. A mí me hubiese gustado que mis videos, prácticamente videos así como este, que yo no voy a decir que esté hablando verdades para todo el mundo, pero sí voy a decir que estoy hablando cosas que el que tenga la disponibilidad de pensar pueda pensar, aunque al final no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos pensar. De eso yo estoy seguro. Eso es muy bregoso. Es muy bregoso. Y por esa razón yo me conformo única y exclusivamente con el querer que mis consejos lleguen a esas personas que no tienen a alguien que los pueda aconsejar. Porque nadie quiere emplear su tiempo en eso. Y quien lo emplea quiere algo a cambio. Yo no. Yo no. Ya lo que yo iba a conseguir en mi vida, lo conseguí y estoy conforme. Soy un conformista a esta altura de huevo. Tengo mis nietos. Quiero muchísimo. Ya yo trabajé. Y yo quiero comerme un hot dog. Ahorita me lo como. Y si quiero ir a comer caviar ahorita, me lo como. Si me quiero beber un vaso de agua, me lo tomo. Si me quiero beber un vaso de Dom Perignon, voy y me lo tomo. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner ahora de que hacer cosas en busca de prebenda, reconocimiento, fama? Eso es perder mi tiempo porque voy a poner un fama y la fama nunca va a llegar. Yo me voy a poner ahí como que estoy esperando la fama. No, eso no es así. Yo lo que digo, lo digo del corazón. A sabiendas de que habrá personas, ya viene este, habrá otra persona que me van a oír.
Y van a haber otras personas que van a aprender. Eso es lo importante. Pase un buen día. Y que ojalá que el futuro sea mejor para todos. Para todos. Que todos podamos vivir entonado y con la disponibilidad de obtener lo necesario para sustentar la vida. Ojalá.